Benavides es hijo de don Alberto Benavides de la Quintana y de doña Elsa Ganosa de Benavides, nacida en la ciudad de Trujillo, hija de la compañera Mercedes de la Torre de Ganosa, quien fuera prima hermana de Víctor Raúl Haya de la Torre. Ingeniero civil de profesión, graduado en la Universidad Católica del Perú, dedicado más de 40 años a la industria minera. Se graduó de máster en Administración de Negocios de la Universidad de Reading, Inglaterra. Estudió el programa de desarrollo gerencial en la Escuela de Negocios Harvard de la Universidad del mismo nombre en los Estados Unidos y el programa avanzado de administración en el Templeton College de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Ha pasado por la vida empresarial y también la gremial, representando a sus gremios e instituciones vinculadas a la minería a nivel mundial y a nivel nacional. Ha sido presidente y director de la Sociedad de Minería, de Petróleo y Energía. Ha sido 2 veces presidente de la CONFIEP. Es también presidente del directorio de la Compañía de Minas Buenaventura, fundada por su padre en 1953. Hoy, el ingeniero Roque es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería y dicta cátedra en su alma mater, la Universidad Católica del Perú. A lo largo de su trayectoria, Roque Benavides ha sido reconocido con la Orden del Trabajo en el grado de Gran Oficial por el Ministerio de Trabajo, con las palmas magisteriales en el grado de Amauta por el Ministerio de Educación. También ha recibido la distinción Centenario por la Universidad Católica del Perú y como doctor honoris causa por las Universidades Nacional del Centro, Nacional Daniel Alcides Carrión y Universidad Científica del Perú. Esa es su hoja de vida en lo principal, pero nuestro compañero tiene todavía más méritos que no lo podemos leer por el tiempo que no nos lo permite. Vamos a empezar. La exposición, pero antes vamos a leer cómo se va a desarrollar esta conferencia. El conferencista va a tener 30 minutos para su exposición. Hay 2 panelistas, el profesor Luis Serpa Huerta y el doctor Gonzalo Pareja. Cada panel va a gozar de 2 minutos para reflexión y pregunta al conferencista, ¿no? Hay 2 rondas. La respuesta del conferencista es de 3 minutos para cada pregunta que le hace, ¿no?
Hoy están de panelistas el profesor Luis Serpa Huerta y el doctor Gonzalo Pareja. Le damos la palabra al ingeniero Roque Benavides. Muchas gracias. Buenas noches con todos, don Alfredo. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que se nos ha invitado a muchas conferencias en estos tiempos y antes de la pandemia también hemos asistido a muchas conferencias y seguramente la mayoría de ellas han versado sobre minería, sobre economía, por supuesto con las universidades. Yo he asistido, creo que a la gran mayoría de universidades nacionales de nuestro querido Perú y por supuesto a universidades privadas también, pero es primera vez que me invitan a hablar sobre educación. Y yo al comienzo me quedé un poco sorprendido. Dije, ¿qué cosa le puedo decir yo a gente que seguramente conoce más de educación que yo? Y quería comenzar por decirles que yo soy, quién sabe, hechura de la educación a la que he podido acceder. Y por supuesto, creo haber tomado todas las oportunidades que se me brindaron para educarme. Aparte de haber ido a colegio privado, haber podido estudiar ingeniería en la Pontificia Universidad Católica del Perú, haberme ido a estudiar un posgrado a Inglaterra, un poco a instancias de un hombre ilustre, para mí el más ilustre político peruano del siglo XX, que fue Aya La Torre, con quien yo conversaba tanto y que él me insistió, en vez de irme a Estados Unidos, hay que irse a Inglaterra, a Europa, Europa que es el sitio de la educación. Y por supuesto después he ido a algunos cursos, he tenido la suerte de inclusive estar por supuesto en Oxford, donde estudió Aya La Torre, he tenido la oportunidad de estudiar en la prestigiosa Universidad de Harvard. Y lo cierto es que la educación pues es fundamental. Pero no quiero quedarme solo en eso, sino decirles que tanto mi abuelo, don Alberto Benavides Diez Canseco, que estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y mi padre, don Alberto Benavides de la Quintana, que fue ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería, son hechura de la universidad pública, de la Universidad Nacional. Yo por eso es que creo, y lo he repetido hasta el cansancio, que la universidad pública y la educación pública en general es fundamental para darle oportunidades a más gente. Y quienes hemos tenido la suerte de estudiar, no sé si suerte, pero en fin, estudiar en universidades privadas, en colegios privados, no podemos dejar de ser solidarios con que en el Perú tiene que haber educación de excelencia para todos los que quieran acceder a esa educación. Yo no sé, don Alfredo, si es que me puede permitir compartir pantalla, porque tengo una presentación que quería colgar. No me permite. No lo escucho. Lo que pasa es que usted, ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ya. Ahí estamos. Un momentito. Perdón. Ahora sí. Creo que ahora sí se ve la presentación. Bueno, no sé si se me escucha, no. Don Alfredo, ¿se me escucha?
Ay, ¿aló? ¿Estoy conectado? Sí, ingeniero, está conectado a la plataforma, no hay Bueno. problema. Ok, bueno, mil disculpas. Lo que pasa es que como no escuchaba nada. Yo había preparado esta presentación un poco pensando en que yo necesito estructurar algo para un poco tener una línea de ideas y poder explicarles, transmitirles, compartir con ustedes lo que yo creo de la importancia que tiene la educación, y la educación especialmente en países como el Perú, que en el fondo se diferencian de otros países del mundo en que no tienen toda esa educación que podrían tener. La educación de calidad es fundamental para el desarrollo del país y por lo tanto tenemos que invertir en educación, así como también hay que invertir, por supuesto, en salud, no cabe la menor duda. Y yo creo que esta pandemia lamentablemente nos ha demostrado que no hemos invertido adecuadamente en servicio de salud, y creo que en educación también nos falta mucho de avanzar. La importancia de la educación tiene que ver un poco con esta frase: dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá todos los días. Más vale enseñar a pescar que regalar el pescado. Y eso tiene mucha profundidad, porque pareciera que en el Perú hemos caído un poco en el estirar la mano, en pedir que nos ayuden y no hacer el esfuerzo por avanzar, por educarnos y por poder tener un mejor nivel de vida. ¿Cuál es la situación actual de la educación a nivel mundial? Según el Banco Mundial, en estos tiempos hay más niños estudiando en escuelas que en ninguna época anterior, de manera virtual en algunos casos, y en estas épocas de pandemia seguramente en muchos de esos casos. A nivel mundial se prevé que el promedio de años de escolarización subirá a 10 años antes de fin del 2050. Pero por supuesto, esta cifra, que es mucho mayor que la que hemos tenido en los últimos 100, 150 años, se ve muy claramente en países más desarrollados que en países como el Perú. Y por lo tanto, creo que el Perú y los países en vías de desarrollo tenemos que hacer un esfuerzo especial para acceder y para alcanzar a esos países que están bastante más avanzados que nosotros. Sin embargo, todavía hay 124 millones de niños y adolescentes de todo el mundo que no tienen acceso a la educación. Además, más de 250 millones de niños en edad escolar no saben leer, incluso después de varios años de escolarización. Cuando vivimos esta etapa de la pandemia, yo me pongo a pensar en la gente que vive en las zonas rurales de nuestro país, en ellos que el Ministerio de Educación dice, pues se van a educar con tablets que además han tenido un proceso de licitación muy penoso, pero que no solo eso, sino para quienes hemos viajado desde jóvenes por toda la sierra y las áreas rurales de nuestro país, sabemos perfectamente de las carencias que existen en esas zonas de nuestra patria. Es evidente que la electrificación no llega a todas partes, ni que se diga el agua y el desagüe. Y por supuesto, la banda ancha para efectos de funcionar adecuadamente con estas tablets o con estos computadores es también todavía deficiente. He escuchado de algunas alternativas que se están pensando y que seguramente se han descubierto en otras partes del mundo, donde esas tablets o esos equipos de comunicación se van y se cargan a distintos sitios, y eso les permite que, aún estando aislados, puedan seguir educándose. Yo creo que hay que invertir muchísimo en tecnología, y creo que la tecnología nos ofrece hoy por hoy una oportunidad muy importante, pero para eso necesitamos poder siquiera comprar tablets, cosa que lamentablemente, como hemos escuchado en los últimos días, no hemos podido lograr.
Entonces, tenemos que mirar la educación como una inversión. Históricamente se ha reconocido la importancia que tiene el conocimiento y el aprendizaje. Se dice que Singapur es la sociedad del conocimiento y que en el Perú todavía estamos en una economía primaria exportadora. Yo no sé si se puede llegar a un extremo o al otro. Yo creo que hay que equilibrar el tema de la producción con el tema, por supuesto, de invertir adecuadamente, estoy diciendo, una inversión en educación. Hoy en día debemos entender esa educación como una inversión muy importante. La inversión en la educación propicia crecimiento, no cabe la menor duda. Eso promueve que haya crecimiento económico. Cuanto más capacitados estemos, más capaces vamos a ser para enfrentar el desarrollo económico de nuestro país. Invertir en educación ofrece beneficios en términos de productividad y además la obtención de salarios más altos. La teoría del capital humano, el capital humano, eso es lo que nosotros tenemos que promover. El capital económico, el capital social está muy bien, pero el capital humano es fundamental. Y mayor calidad de vida para todas las personas. Cuanto más educación hay, mejor calidad de vida, mejores oportunidades tenemos para toda nuestra población. ¿Cuánto invierten los países en educación? A nivel mundial, los gobiernos, el sector privado, las familias, los ciudadanos, gastamos más de 5.600 millones anuales en educación y capacitación. Por supuesto que hay cerca de 8.000, 9.000 habitantes, 9.000 millones de habitantes en el mundo. Y esa cifra, quién sabe, no suena enorme, pero es poco para la cantidad de gente que vive en el mundo. Los países gastan el 5% de su Producto Bruto Interno en educación o el 20% de su presupuesto nacional. Es decir, la educación da empleo a alrededor de 5% de la fuerza laboral. Y yo creo que en esto hay que reconocer la labor de los profesores, de los docentes, y que también deben de tener una carrera de docentes bien remunerada. Yo creo que en el Perú a veces no hemos reconocido adecuadamente, aun cuando sí se han hecho esfuerzos últimamente para incrementar los ingresos de los profesores, para incrementar la capacitación de los profesores, que es tan importante. La rentabilidad privada de la educación, lo que las personas reciben en el mercado laboral, ha aumentado. Los rendimientos incrementaron en más de 20% en África y más de 14% en Asia Oriental y en el Pacífico. Es evidente que se menciona África porque el Banco Mundial pues está en todas partes del mundo, pero África seguramente es el más retrasado de todos, aun cuando ciertamente el Perú podría también estar mucho mejor. Las habilidades que demanda el mercado laboral están cambiando permanentemente. Yo todavía me cascabelea el hecho de que en los colegios no se enseñe educación cívica, por ejemplo. Yo tuve curso de educación cívica, yo creo que los valores no deberían de cambiar, las habilidades blandas no deberían de cambiar, pero es evidente que la demanda del mercado laboral cambia permanentemente. Una de las razones de este cambio es la competencia entre tecnología y la educación, a medida que los mercados laborales se van adaptando a la automatización. Y esta pandemia ha precipitado el tema de la automatización. La capacidad de los trabajadores para competir se ve obstaculizada por el desempeño deficiente de los sistemas de educación en la mayoría de los países en desarrollo, como es el caso del Perú. Los cambios tecnológicos y la competencia mundial exigen a los estudiantes el dominio de nuevas habilidades y la adquisición de mayores destrezas. Esto es algo que va a ir en aumento y que tendremos que seguir enfrentando en forma permanente. Los países pueden competir y tener éxito, y es en ese sentido que nosotros competimos a nivel global.
Cuando la gente dice es suficiente el crecimiento económico, es suficiente el desarrollo social, es suficiente la educación que damos en nuestro país, tenemos que comparar ese suficiente con lo que hacen otros países, porque finalmente la globalización ha hecho que hoy día competimos con el joven que está estudiando en Japón, en la China, en Estados Unidos o en Bolivia. Y en ese sentido hay que promover el éxito en el mercado laboral de hoy en día. Para promover el éxito del mercado laboral de hoy en día es preciso invertir temprano en educación y luego invertir también en aptitudes y habilidades. Los países deben invertir de manera inteligente basados en 3 factores: autonomía, responsabilidad y, por supuesto, evaluación. ¿Cómo se tiene éxito en el mercado laboral? Además de una buena educación, es necesario tener aptitudes para resolver problemas, aptitudes de aprendizaje, de comunicación, personales para la autogestión, porque evidentemente el emprendedurismo es muy importante en países como el Perú, y ciertamente mucha gente no entiende que del 100% de las empresas en todos los países del mundo, más del 98% en número de empresas son pequeños emprendimientos, micros y pequeñas empresas, y por eso es que a los alumnos también hay que enseñarles cómo se puede generar empresa, cómo se puede autogestionar y cómo se puede generar puestos de trabajo de esa manera. Y por supuesto, aptitudes sociales que son tan importantes. Permítanme, luego de este marco teórico, si es que cabe el término, transmitirles una experiencia. Lo dijo don Alfredo Rodríguez. Yo he tenido pues 40 años de trabajo profesional y todos ellos en compañía de Minas Buenaventura. Buenaventura es una empresa fundada hace 67 años en el Perú por peruanos y que trabajamos en 8 regiones de nuestra patria. Nosotros conocemos el Perú de norte a sur y por supuesto principalmente en la sierra de nuestro país. Y permítanme compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia de Buenaventura en términos de educación. ¿Cómo se contribuye desde la empresa a la educación y al desarrollo? La mejor manera es generando inversión y mayor productividad, con empleos dignos, ofreciendo bienes y servicios de calidad, aplicando las mejores prácticas de sostenibilidad en el negocio. Y la sostenibilidad se entiende, de acuerdo a Naciones Unidas, como una mesa que tiene 3 patas. Una pata es el cuidado del medio ambiente, otra pata es el desarrollo social con salud y nutrición, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia, y una tercera pata que es fundamental, que es el desarrollo económico. Del cuero salen las correas, y en ese sentido, cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que definir claramente. Hay gente que ideológicamente dice, no importa el crecimiento económico, hay que preocuparse de los temas sociales, pero del cuero salen las correas y si no generamos riqueza, no vamos a tener para todos esos emprendimientos sociales que también son tan importantes. Hay que aprovechar, por supuesto, las fortalezas de la empresa. De esa manera se contribuye también con la sociedad, focalizando y priorizando esfuerzos. Este enfoque nos permite alinear nuestras prácticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS de las Naciones Unidas, con especial foco en la educación. La educación es fundamental dentro de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se mejora la empleabilidad local a través de la educación y, por supuesto, los 3 aspectos de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene Naciones Unidas es el número 4, que es la educación de calidad, el número 8, trabajo decente y crecimiento económico, y por supuesto el 10, que evitar las desigualdades sociales. La educación es el pilar para generar capacidades locales y oportunidades para mejorar la empleabilidad local. Ustedes comprenderán que cuando una empresa minera llega a una zona en nuestro país,
lo primero que tiene que hacer es capacitar a los miembros de esas comunidades para que puedan participar en el desarrollo económico, en la producción. No se puede ingresar a operar una mina si es que uno no tiene la capacitación adecuada. Y en ese sentido, Buenaventura considera fundamental, como tantas otras empresas, que primero tenemos que capacitar a los miembros de la comunidad para así poder integrarlos al sector productivo. Las líneas de acción son capacitación para el empleo en forma permanente, en oficios mineros, en construcción y operación de minas, en oficios no mineros, porque también en los alrededores de las minas hay agricultura, ganadería, textiles y tantas otras cosas. La asistencia técnica, la gestión administrativa y procesos productivos. Ustedes pueden ver el mapa de la derecha, es donde están todas las operaciones de Compañía de Minas Buenaventura. Como pueden ver, desde Cajamarca hasta Moquegua tenemos operaciones, pasando por Arequipa, por Huancavelica, por Cerro de Pasco, por la Sierra de Lima, por Cerro de Pasco, y tenemos exploraciones también en otros departamentos del Perú. La educación superior, por supuesto, programa integral de becas. Nosotros damos becas a los hijos de nuestros trabajadores. Y tenemos como padrinos una universidad muy pequeñita que está en el pueblo de Lircay, capital de la provincia de Angaraes, en el departamento de Huancavelica, que es la Universidad de Desarrollo Andino, una universidad que ha sido entre las primeras 6 licenciadas en el Perú. Es la única de las primeras que se licenciaron que estaba fuera de Lima. Esa pasó desapercibido para muchos, para nosotros muy importante. Tenemos 500 alumnos, pero es una universidad manejada en forma profesional y seguramente nos fue más fácil licenciarnos, pero muchas otras universidades han tenido que patalear para licenciarse. El aprendizaje escolar, porque tenemos programas educativos, apoyamos Aprender para Crecer, Enseña Perú, y por supuesto la nivelación académica y la orientación vocacional. La capacitación para el empleo. Nosotros usamos más del 60% de mano de obra regional. Mucha gente se queja y dice que las empresas mineras no se integran con el resto de la comunidad. Eso no es exacto, y el caso de Buenaventura es un caso clarísimo. 115 millones de soles en servicios locales, 16 millones en compras locales. Nosotros nos integramos permanentemente con toda la comunidad. Y por supuesto, tenemos los programas que hemos mencionado anteriormente, como el programa de Aprender para Crecer, que tiene como objetivo mejorar el aprendizaje en comunicación y razonamiento matemático, y ya estamos viendo resultados en las zonas alrededor de nuestras operaciones mineras. Tenemos como aliados Empresarios por la Educación, donde trabajamos con la Universidad Peruano Cayetano Heredia, con los UGELes locales, porque también tenemos que integrarnos con el Estado, con ese sector público pujante, con ganas de hacer cosas. Y tenemos un alcance que hemos llegado a 579 docentes, 5.900 estudiantes, 128 escuelas, 4.400 padres de familia. No es poca cosa, seguramente se puede hacer mucho más, pero es evidente que no somos los únicos que hacemos este esfuerzo. La Universidad de Desarrollo Andino, que está, como digo, en Lircay, tiene como objetivo mejorar el acceso a la educación superior de calidad de jóvenes en las zonas altoandinas. Yo he ido a dar, por supuesto, muchas charlas, y en estas épocas digitales también continuamos apoyando. Tenemos como aliado al grupo Fundades y tenemos más de 400 alumnos y ya tenemos más de 200 egresados en las carreras de educación, agricultura e ingeniería informática. Tenemos, por supuesto, retos que esta circunstancia del COVID nos ha planteado. Y para el desarrollo de la educación y de los profesionales en Perú, tenemos que considerar la demanda del sector productivo nacional e internacional, propiciar mayor inversión en investigación y desarrollo,
atender las brechas regionales y, por supuesto, afrontar con todo entusiasmo la transformación digital. La demanda del sector privado nacional e internacional es importante. La única disciplina de las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés, donde la demanda supera a la oferta de mercado, es la tecnología informática. Las habilidades con más demanda hacia el futuro son la experiencia con inteligencia artificial, realidad aumentada, ciberseguridad, que es un temazo, habilidades de computación en la nube y software, habilidades de codificación y programación. Y a nivel nacional, además de lo internacional, los principales obstáculos para contratar talento en el Perú es la falta de experiencia y de habilidades blandas, la falta de competencias técnicas. Las carreras técnicas más buscadas son, por supuesto, la mecatrónica industrial, las tecnologías de la información, la administración industrial, la mecatrónica automotriz y, por supuesto, todas las ingenierías. Yo no pretendo hacer un sesgo hacia los ingenieros porque mi formación es de ingeniero, pero es evidente que, como decía mi padre, necesitamos más ingenieros que cocineros y yo no tengo nada en contra del desarrollo alimenticio de nuestro país y, por supuesto, de la culinaria peruana, pero evidentemente el Perú para su desarrollo necesita mucho más las carreras técnicas que las carreras, quién sabe, de abogacía o de culinaria, ¿no? Y para eso es indispensable invertir en investigación y desarrollo e innovación. Y lamentablemente el Perú está retrasado en ese sentido. Nosotros invertimos el 0.12% de nuestro Producto Bruto Interno, mientras que Chile casi nos duplica, más que nos duplica, México más que nos triplica, pero los países desarrollados tienen pues 30 veces más inversión en investigación, desarrollo e innovación que lo que tenemos nosotros. Y ahí creo yo que las universidades nacionales y privadas tienen un rol fundamental. Yo creo que hay que promover esa integración entre universidad y empresa para el desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Cómo atender las brechas regionales? Porque es evidente que hay brechas regionales. Pareciera que el Perú somos varios países. En hogares con acceso a Internet, en Tacna el 39% de hogares, mientras que en Huancavelica 3%. En los colegios con acceso a Internet, 76% de las escuelas en la región Ica, mientras que 19% en la región Amazonas. El rendimiento en matemáticas, como porcentaje de alumnos de segundo grado de primaria con rendimiento satisfactorio en comprensión lector y matemáticas, 19% en Tacna, 1% en Loreto. Tenemos que ser mucho más solidarios con todo el Perú y entender que todos los peruanos tenemos derecho a tener acceso a más educación. ¿Cómo afrontar esta transformación digital? Y creo que las empresas tenemos, por supuesto, una responsabilidad. Tenemos necesidad de nuevas formas de organizar la producción de bienes y la prestación de servicios. Y se requieren habilidades cada vez más especializadas, escasas y complejas. El Estado tiene un desafío relacionado con las formas de empleo, adecuación de los marcos legales, normativos y nuevas relaciones laborales, y la flexibilidad en el mercado de trabajo. Y los trabajadores tienen que atender la digitalización y el crecimiento de la economía digital. La tecnología presenta desafíos a la empleabilidad de los trabajadores. La academia, los profesores, todos tenemos que generar competencias que permitan mayor pensamiento crítico, mejor comunicación, más colaboración, foco de creatividad, cultura de valores. Yo insistía con esto de la cultura de valores y que el Perú tanto necesita. Hay que empoderar a los jóvenes. El Banco Mundial, en su libro Empoderamiento y Reducción de la Pobreza, ha definido el empoderamiento como la expansión de los recursos y la capacidad de las personas
de participar, negociar, influir, controlar y responsabilizar a las instituciones. El empoderamiento juvenil se refiere a la participación de la adopción de decisiones. Empoderar a los jóvenes significa darles la oportunidad de tomar decisiones sobre asuntos que tienen impacto en sus vidas. Los jóvenes no son pasivos, son agentes activos para el cambio y para el desarrollo de nuestro país. En resumen, se requiere liderazgo para mejorar la calidad educativa y considerarla un tema central de la Agenda Nacional. Para incrementar la productividad y competitividad y propiciar el desarrollo del país, es imprescindible contar con un sistema educativo moderno y de calidad, así como disponer de capital humano capaz de generar innovaciones. El rol de las escuelas y universidades es clave en este sentido. Las políticas de formación de capital humano son otro de los pilares para que la empresa y el país pueda competir. Entonces, el cierre de brechas, la mejora de la educación y el desarrollo profesional serán resultados de adecuadas políticas educativas donde el Estado, la universidad, los colegios y la empresa tienen que participar. Estuve hace pocos meses en el lanzamiento de la Triple Hélice en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, junto con su rector, don Orestes Cachay, con el presidente de la República, y yo todavía estaba de presidente de la CONFIEP, y lanzamos la Triple Hélice. Y la Triple Hélice no es otra cosa que el Estado, la universidad y la empresa trabajando juntos, y creo que es fundamental, y tenemos que integrarnos cada vez más. Las políticas laborales promotoras, el impulso al emprendimiento y el foco a la innovación. Y es muy importante centrarse en los resultados. Lo que no se mide no vale, y por lo tanto creo que es importante tener métricas para poder ir sabiendo cuánto avanzamos en educación. Los sistemas educativos que obtienen buenos resultados preparan a los niños desde temprano y se reforman continuamente y usan la información para mejorar continuamente. Hay que ampliar las oportunidades, pero prestar atención a la equidad. En el Perú tenemos que mejorar la calidad educativa, buscar la excelencia y ampliar las oportunidades en base a eficiencia y la equidad. Esto significa garantizar que los niños y los jóvenes más desfavorecidos tengan igualdad de la oportunidad para acceder a la educación. La educación es uno de los instrumentos más poderosos para reducir la pobreza y la desigualdad y sentar las bases del crecimiento económico sostenido. Comencemos a invertir más en educación. Yo soy un convencido de que la educación es lo que transformará a nuestro país y que, por supuesto, todos tenemos una gran responsabilidad para con nuestro país, especialmente en el campo de la educación. Muchísimas gracias y estoy a disposición para las preguntas que ustedes puedan tener. Ingeniero, extraordinaria su exposición. Vamos a pasar a la segunda parte. Les anuncié que habían o están comprometidos dos personas profesionales para que sean panelistas. Pues el profesor Luis Serpa Huerta y el siguiente, el doctor Gonzalo Pareja, ¿no? Tengo acá sus hojas de vida, voy a leer rápidamente. El profesor Luis Serpa Huerta sacó su título en la Universidad Federico Villarreal. Tiene grado de maestría en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, diplomado en resolución de conflictos sociales en la Universidad Católica del Perú, diplomado internacional en resolución de conflictos en la Universidad Continental, el segundo curso internacional de administración educativa, Organización de Estados Unidos. Trabajó como asesor en el Ministerio de Educación
y Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fue regidor de la Municipalidad de Lima y director del Banco de la Vivienda. Ejerció también de profesor en el Colegio Mariano Melgar de Lima y también en Texas, Estados Unidos. El doctor Gonzalo Pareja es profesor, se tituló en la especialidad de Lengua y Literatura en la Universidad Federico Villarreal, la maestría en Andragogía, también en Villarreal, y es doctor en Educación, igualmente graduado en la Universidad de Villarreal. Ha sido ponente en la Universidad San Pedro de Huacho, en la UGEL de Patás y de Siguas, y en la Universidad Federico Villarreal. Trabajó como docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha hecho publicaciones de investigación en la revista Paradigma, ¿no? Y tiene diplomas de reconocimientos de la Universidad Alas Peruanas y resolución de la UGEL de Patás. De acuerdo a las normas, los panelistas van a tener 2 oportunidades. Van a preguntar lo que han reflexionado y le hacen la pregunta al conferencista. Para ello tienen 2 minutos, ¿no? La respuesta del conferencista lo da en 3 minutos, ¿no? Igualmente, el siguiente, Gonzalo Pareja, reflexiona y pregunta del conferencista también 2 minutos y recibe la respuesta del conferencista en 3 minutos. Hay una segunda parte para que hagan lo mismo, de tal manera que empieza el panelista profesor Luis Serpa Huerta. Muy buenas noches. En esta oportunidad gratamente impresionado por la intervención del ingeniero Benavides. Nos impresiona porque cubre una serie de aspectos y le da a la educación ese rol transversal a la sociedad tan importante para poderle entregar al ciudadano una calidad de vida a la altura de nuestros tiempos, a la altura de una sociedad globalizada que aspiramos a poder participar tanto en el campo interno, vale decir nacional, como para sacar unos egresados que puedan desempeñarse competitivamente en ese mundo globalizado. Las experiencias que nos ha tocado tener a lo largo de la vida en diferentes estados y lugares del mundo me permite apreciar la magnitud del enfoque del ingeniero Benavides al presentarnos y hacer de la educación el instrumento fundamental para impulsar el desarrollo y el crecimiento nacional. Algo que hemos abandonado en la última década y que es necesario recuperar. Esta visión, creo yo, que nos ayudaría muchísimo en esta etapa de crisis que nos toca vivir para poder impulsar a un país que tiene, como le diría Aya de la Torre, la misión de ser el país piloto del continente, el país que represente la solución de los problemas fundamentales del hombre, teniéndolo como eje fundamental del quehacer político nacional y continental. En esta, ingeniero, en este quehacer, me gusta dialogar mucho con el profesorado y dentro de ello he tenido
una larga conversación con muchos profesores, pero destaca una conversación con el profesor Alejandro Lavarría. Alejandro de Lavarría es un docente que muestra sus inquietudes en torno a que el Perú, siendo un país minero, no tiene el sitial que le corresponde dentro de la currícula nacional para hacer consciente al ciudadano de la importancia que tiene, que corresponde entregarle a la minería dentro de nuestro proceso de, como usted bien lo decía, todo esto se hace pues con ingresos, con dinero, con inversión. Y esta inversión en educación tiene que venir fundamentalmente de las áreas en las cuales el Perú tiene mayores posibilidades de desarrollo. Pues bien, desde ese punto de vista, hay otros aspectos que le interesan mucho al ciudadano, el problema de la familia, desde el punto de vista de la educación. La pregunta entonces se deriva en lo siguiente: ¿sería conveniente hacer una revisión de la currícula nacional para poder darle la dimensión que corresponde dentro del proceso de comunicación social al ciudadano, al joven, dentro del campo de la minería, y al mismo tiempo entregarle una visión clara de lo que es nuestro concepto de familia? Fíjese, profesor Serpa, yo le agradezco mucho la pregunta. Le voy a contestar con una anécdota. El padre Felipe MacGregor, que fallecido, que fue rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, enseñó antes en el Colegio de la Inmaculada y enseñaba en el Colegio de la Inmaculada en la década de los 30 el curso de geología. Hoy día no se enseña el curso de geografía en algunos colegios. Es decir, la verdad es que yo creo que hay que revisar la currícula. Claro que sí. Lo que yo comentaba de la educación cívica, por ejemplo, creo que es fundamental. El tema de que se vea que la cornucopia está mal vista en nuestro escudo nacional. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, con la agricultura, con la ganadería, pero el tercer reino es el reino mineral. Y yo, quién sabe, ahí jalo agua para mi molino, en el sentido de que yo sí le encuentro pues mucho valor al sector minero en nuestro país. Yo creo que nos estamos equivocando al darle un mensaje sesgado a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Y creo que hay que revisar bien. Y la ideologización, por supuesto, no contribuye. Este tema, yo leía un libro, y siempre lo repito, escrito por un periodista argentino que dice, el título es El fracaso de la nueva izquierda, del periodista Laje. Y él dice que lo que ha pasado en el mundo después de la caída del muro de Berlín es que los comunistas se quedaron sin sus caballitos de batalla, que eran la lucha de clases y la dictadura del proletariado, y que se han enrumbado hacia la ideología de género y los temas medioambientales. Y entonces hoy día, si ustedes analizan un poco la situación ideológica en la que nos encontramos, hay mucho de ideología de género y de temas medioambientales llevados a ultranza, porque es evidente que el ser humano impacta, no contamina, impacta en todo lo que hace al medio ambiente. De ahí a decir, no me toquen el medio ambiente, regresemos a la época de las cavernas, ya pues ese es un extremo. Yo sinceramente, profesor Serpa, creo que es muy importante revisar qué cosa es lo que estamos enseñando. Yo no soy un especialista en educación, pero sí noto una reacción muy negativa hacia la geología, hacia la geografía, hacia el medio ambiente, en el sentido de cuidarlo y preservarlo en la mejor forma posible, pero manteniendo también el crecimiento económico. Creo que tiene el micrófono apagado el señor Alfredo Rodríguez. Don Alfredo.
El micrófono. Ahora sí, Ya. ahora sí. Gonzalo Pareja, su reflexión y su pregunta para el conferencista. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero Roque Benavides Ganosa. Sin lugar a dudas, su ponencia de esta noche es de suma importancia porque describe con absoluta claridad su conocimiento de la realidad educativa del Perú, tanto de las instituciones educativas estatales también como particulares. Bien ha comenzado usted indicando, por ejemplo, que la educación es fundamental para el desarrollo del país. Y compartimos esta idea, porque sin educación definitivamente no habrá, como también lo ha dicho usted, la lucha frontal contra la pobreza. Y eso hay que combatirlo permanentemente en cada uno de los pueblos del Perú. Su ponencia de esta noche en torno a la educación ha causado, ingeniero, suma expectativa. Nos han llamado profesores de diferentes lugares del Perú queriendo participar, escuchando su ponencia. Pero me dice, pregúntale al ingeniero Roque Benavides, ¿qué hará con la deuda social que tiene el Estado con los profesores? Que a partir del año 1990 el Estado sacó una ley para pagarlos por concepto de preparación de clase y también evaluación, que los docentes hoy, los que pueden, tienen que hacer juicio al Estado para que pueda pagarles esa deuda social. ¿Qué hará usted, ingeniero Benavides, en un posible o seguro gobierno de usted? No, yo le agradezco, profesor Pareja, muy amable, pero yo no soy candidato. Yo he aceptado esta presentación un poco porque sí creo que lo que falta en nuestro querido Perú es el diálogo. Y si es que hay gente que cree que yo pueda contribuir en aclarar los conceptos, me doy el tiempo para hacerlo y lo hago con mucho gusto. Mi señora dice que me encanta tirar discursos. No, no es que me encante tirar discursos. Lo que quiero es aclarar conceptos, porque veo mucha confusión en nuestro país y creo que en la educación hay también confusión. Yo sí creo que hay, si es que quiere llamarse una deuda social, yo lo que creo es que hay que mejorar la educación en el Perú. Y la educación en el Perú comienza por educar el talento, por mejorar el talento. Fíjese usted lo que está pasando en esta crisis sanitaria. La gente decía que los respiradores, que por supuesto son fundamentales, que el oxígeno es fundamental, que los hospitales es fundamental, pero nos estamos quedando sin el recurso humano. Y el recurso humano en la educación es la esencia de la educación, porque no se trata de que uno se eduque como un robot. La interacción con el profesor es fundamental. Y yo sí creo que tenemos que invertir mucho más en educación, pero con resultados que se puedan medir. A veces el tema sindical, en el tema de los profesores, ha sido un tanto radical. Sin embargo, tengo que entender que también la frustración es radical. Así que no es que yo diga la SUTEP tiene la culpa y el gobierno y el resto del Perú no tiene la culpa. Yo soy muy amigo, aunque les parezca insólito, de Rolando Breña y de Alberto Moreno. Yo salgo con ellos a conversar, a dialogar, porque me parece gente inteligente. De ahí
a que yo esté de acuerdo con su ideología. Ese es otro tema. Pero evidentemente yo también me nutro de lo que están pensando ellos. Yo sí creo que hay que mejorar la situación económica de los profesores, mejorar la situación de los colegios, de las universidades, en fin, todo lo que sea educación. Eso es invertir en el Perú y eso es lo que debemos de hacer. Gracias. Muchas gracias. Profesor Luis Serpa, si desea hacer su segunda pregunta. Bueno, después de escuchar a la ampliación que hace nuestro brillante expositor, me permito relatarle algunos otros diálogos y conversaciones con otros profesores. Por ejemplo, el profesor Óscar Estrada Tataje, estudiante o egresado de la Universidad del Pacífico, me comentaba, ¿no?, una tesis que había formulado en torno a la educación de los políticos. Y entonces él formulaba lo siguiente: ¿por qué no crear una escuela parlamentaria y para todos aquellos que tienen cargos electivos en la administración del Estado? Esa idea muy importante, porque si bien es cierto, es para un segmento específico de la población, vale decir los que aspiran a conducir y tener la responsabilidad en sus tres niveles de Estado: nivel municipal, nivel regional y nivel nacional. Sería muy interesante. Esa es una primera parte de la pregunta. Y la otra es relacionada con la práctica de que se ve en otros países del mundo, de la relación estrecha en torno al tema educativo entre el empresariado y el Estado. ¿Cómo se expresa esto? He sido testigo, por ejemplo, cómo en Puerto Rico, que se convirtió hace unos años, un par de décadas atrás, se convirtió en el centro donde se producía el 65% de la medicina del mundo. Los productos farmacéuticos estaban ahí abarrotados, se distribuía a todo el mundo los productos farmacéuticos en más allá del 50%, como les refiero. Pues bien, pero había una relación. Por ejemplo, las farmacéuticas le presentaban a la universidad qué es lo que ellos necesitaban que sepan los biólogos, los especialistas en temas relacionados con la química, con todo lo que tenía que ver con la industria farmacéutica. Algo que nosotros no lo vemos aquí dentro de nuestro país. Hace una década hice un estudio sobre las necesidades empresariales, justamente después de haber visto estas experiencias en el extranjero, y se veía, por ejemplo, que Cálida no podía aumentar la cantidad de conexiones relacionadas al gas domiciliario, porque tenía la necesidad de más de 3.000 soldadores especializados en la soldadura de cobre, que es las cañerías que se utilizan dentro de ese sistema. Por esa razón, por más que quisiéramos nosotros masificar el gas en Lima, no se podía porque no había el personal suficiente. Entonces, la intervención que usted hizo hace un rato con relación a esa parte de la educación y de la relación que tiene que existir, me parece excelente. Pero habría que buscar, quizá, esa sería la segunda pregunta, un mayor acercamiento para que las necesidades de la empresa, tanto a nivel de industria, como digo, a nivel de educación y preparación, como de investigación, se acerquen mucho más para tener un futuro mucho de mejores resultados para el país. Yo no puedo estar sino de acuerdo con el sesgo de su pregunta. Yo les mencionaba que
creo firmemente en la triple hélice: el Estado, la academia y la empresa trabajando conjuntamente. Eso es un esquema que se ha aplicado en muchas partes del mundo, especialmente en los países más desarrollados. Por otro lado, la universidad especialmente, no tanto el colegio, debería de ser esencialmente una entidad de investigación. Universidad que no investiga no es universidad. Y tiene que haber investigación en todos los sectores, en las ingenierías, en la medicina, en la educación, en la filosofía, en las letras, en fin, tiene que haber investigación. Universidad que no investiga no es universidad. Y en ese sentido, las universidades en el Perú tienen algunas carencias que tenemos que subsanar. Creo que hay además un tema de desconfianza entre la universidad y la empresa, y entre la empresa y la universidad, porque no es solamente de una ida, es ida y vuelta. En el fondo, las empresas y los empresarios, mis colegas empresarios, yo tengo que reconocerle, son muy flojos para acercarse a la universidad. Son muy flojos para decir qué cosa puede usted hacer de investigación para que me pueda beneficiar a la empresa. Y la universidad a veces no convoca a la gente de los sectores empresariales, como si los vieran muy distantes. Yo le puedo asegurar, profesor Serpa, con toda modestia aparte, que el que habla, cada invitación que recibo a universidades y a colegios, las acepto en la medida de disponibilidad de tiempo. Y yo me temo que hay muchos de mis colegas empresarios que dicen, no, pues no tengo tiempo, tengo que hacer otras cosas. Entonces, yo creo que lo que hay que insistir es en una educación, en una política de colaboración. Y en eso el Estado tiene que incidir, promover que haya ese mayor diálogo entre la universidad y la empresa. La triple hélice es un caso típico de lo que deberíamos de hacer. Yo... no tiene usted una idea a cuántos de mis colegas empresarios le digo, hay que integrarse con la universidad. Uno aprende. Cada charla que a mí me toca dar en las universidades, yo salgo nutrido por las preguntas que se me hacen, porque al final estoy aprendiendo y estoy llevando esa innovación, esa investigación que puedan estar haciendo al mundo de la empresa. Así que yo creo que es fundamental que trabajemos en todos los estamentos de la educación conjuntamente con el mundo de la empresa. Muchas gracias, ingeniero. Pareja, su última pregunta. Ingeniero Roque Benavides, tengo que felicitarlo nuevamente por la idea que tiene usted de la relación de la universidad con las empresas, porque eso es fundamental para la investigación. En los concursos que convocan las universidades, se les exige a los postulantes, por ejemplo, que indiquen cuáles son las investigaciones que ha realizado financiado por alguna empresa. Y es nulo a ese nivel. Es decir, no hay relación entre la universidad y la empresa. Entonces, a partir de este tiempo, seguramente las universidades y los docentes se van a interesar mucho más, no solamente para ganar un concurso, sino para promover el conocimiento en vincular más la universidad con las diversas empresas. Es más, actualmente, por ejemplo, existe el Serum donde los estudiantes de medicina del último ciclo o egresados van a las diferentes comunidades de nuestro país. Sería pertinente también que fuesen de otras especialidades para conocer a profundidad la realidad de nuestras comunidades. Sería tal vez como promover la investigación
en los ambientes de las diferentes comunidades, ingeniero Roque Benavides? Yo creo que a veces nos quedamos en echarle la culpa al magisterio de los problemas que tenemos de confrontación entre las comunidades y las empresas mineras. Y quién sabe, la responsabilidad es de las empresas mineras de no preocuparse del magisterio. Yo, en esto de las responsabilidades, yo creo que son responsabilidades compartidas y no podemos descuidar en las áreas rurales la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Si las empresas, y en este caso particular las empresas mineras, no nos preocupamos de estar en permanente contacto con los profesores de colegios y universidades, estamos fritos. Realmente nosotros en Buenaventura pretendemos darle un toque distinto a esa relación y creemos que somos más exitosos que otras empresas. Cuando viene una empresa multinacional, de esas grandotas y todo, seguramente se preocupan menos del profesor, pero nosotros como peruanos, como empresa fundada en el Perú, por el legado de nuestros fundadores, nosotros creemos firmemente en la integración con las escuelas y, por supuesto, transmitiendo nuestras limitaciones, pero también colaborando con ellos. Yo creo que la forma armónica de desarrollo en el Perú es la sostenibilidad. Cuidado del medio ambiente, desarrollo social, donde está la educación, y por supuesto el desarrollo económico. Esa es la fórmula. Creo que ese es el camino y eso es lo que deberíamos de hacer. Un hombre como Haya de la Torre, a quien yo tanto quise y tanto conocí, la verdad es que era un hombre que creía en la decencia y en la docencia, en la decencia de los valores y en la docencia de enseñar. Y por supuesto, él nos marcó el derrotero para realmente hacer eso que parece que nos hemos olvidado, integrarnos, dialogar, conversar, hacer que en el Perú haya mejor educación para más gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, ingeniero Gracias. Roque Benavides. La conferencia ha estado extraordinaria. Nos vamos embebidos de conocimientos nuevos que algunos no conocíamos. Ingeniero Roque, su conferencia nos ha motivado inmensamente a todos. En nombre de los profesores y profesoras que han escuchado y participado a través de la plataforma digital Zoom, le agradezco de todo corazón por los conocimientos que nos ha transmitido hoy día. Ojalá que Dios lo acompañe siempre para que siga usted preocupándose por la educación y transmitiendo a los jóvenes ese calor para que asistan a estudiar, porque hay muchos que abandonan desilusionados. A esa gente, conversaciones como estas o conferencias como esta le levanta el ánimo. Yo lo felicito. Lástima que antes dijo usted que no podía postular a la presidencia, porque antes me decían, necesitamos un presidente como el señor Roque Benavides, ¿no? Un hombre, decía, bueno, que no tiene ningunos problemas morales ni nada, pero usted ha dicho ahora que no, entonces los que me decían ayer se van a quedar seguramente decepcionados, ¿no? El pueblo lo pide. Muchas gracias y un abrazo a la distancia por su onomástico el día jueves 20. Muchas gracias. Que Dios lo siga. Ustedes son muy amables. Para mí ha sido muy satisfactorio, muy grato estar con profesores que dedican su vida y, por supuesto, su entusiasmo para educar a los jóvenes del Perú. Les agradezco muchísimo y yo los abrazo a ustedes. Gracias. Gracias.